En ocasiones, debido a la gravedad de la infección corneal, se necesitan colirios reforzados o fortificados de aminoglicósidos. En este vídeo explicaremos la preparación y las recomendaciones de uso del colirio fortificado de tobramicina. Y recordar previamente que solo un médico u otro profesional de la salud colegiado pueden determinar el uso de colirio reforzado de tobramicina tras haber realizado el diagnóstico correspondiente. Este vídeo está dirigido a profesionales de la salud. Antes de comenzar a explicar la preparación del colirio, vamos a hacer unas consideraciones generales sobre los colirios reforzados o fortificados. La mayoría de nuestras preparaciones de antibióticos oftálmicos disponibles tienen una concentración del 0,3%, que no es suficiente para alcanzar la concentración inhibitoria mínima necesaria para detener la progresión de la queratitis resistente. Fortificar significa intensificar o reforzar la medicación para lograr una concentración adecuada del fármaco. Los medicamentos fortificados tienen un mayor efecto inhibitorio sobre los patógenos que los medicamentos tópicos disponibles comercialmente. Los antibióticos fortificados no están disponibles comercialmente, por lo que deben prepararse con una constitución óptima en un dispensario farmacéutico estéril. Para la preparación de antibióticos fortificados, se combina una preparación antibiótica parenteral oleofilizada estándar con un vehículo compatible para que el antibiótico no precipite. El colirio fortificado de tobramicina debe ser a una concentración final de 14 mg por mililitro, esto es, al 1,4%, mientras que los colirios comerciales de tobramicina se encuentran a una concentración del 0,3%. La tobramicina en colirio es activa sobre las infecciones corneales ocasionadas por bacilos gram negativos, como las pseudomonas o la Klebsiella pneumoniae. Para su preparación se deben tomar 2 ml de un vial inyectable de tobramicina intravenosa. El vial de tobramicina intravenosa se encuentra a una concentración de 40 mg por mililitro. Estos 2 ml extraídos se deben añadir inyectados a un frasco de 5 ml de colirio de tobramicina, que se encuentra previamente a una concentración del 0,3%. En cuanto a las guías generales, la selección de colirios antimicrobianos fortificados debe adaptarse al tipo de bacteria sospechosa para un tratamiento seguro y eficaz. Los colirios fortificados deben ser preparados por un médico o farmacéutico en una cabina de aire laminar o quirófano bajo precauciones asépticas. Se debe utilizar una jeringa desechable. Se debe mencionar la fecha de preparación y la fecha de caducidad en el colirio preparado. Se debe explicar al paciente la frecuencia de aplicación e instrucciones de almacenamiento. Se debe tener en cuenta que la vida útil del colirio es corta, ya que carece de la concentración adecuada de conservantes. Dado que existe riesgo de contaminación y además no tiene conservantes, debe refrigerarse y puede conservarse hasta 7 días a 4 grados centígrados. Se debe agitar bien el colirio antes de la instilación. La necesidad del uso de antibióticos fortificados es el tratamiento de las queratitis por microbios resistentes, úlceras corneales de moderadas a graves, para pacientes pediátricos, ya que las infecciones bacterianas de la superficie ocular afectan con alta frecuencia a recién nacidos y niños, y para fármacos disponibles solo en forma parenteral, por ejemplo, la vancomicina y la anfotericina B. El principal inconveniente de las preparaciones antimicrobianas fortificadas es la toxicidad epitelial, ya que los aminoglicósidos y la vancomicina retrasan la cicatrización epitelial. Cuando se observan defectos epiteliales extensos o úlceras conjuntivales, se debe reducir la frecuencia del tratamiento farmacológico o considerar un régimen farmacológico alternativo.